quiero hacer esta intervención desde lo que es mi perfil, ¿no? Soy ingeniero de sistemas, como se ha mencionado, soy también, digamos, una persona dedicada profesionalmente al tema de la educación, soy más bien un gestor educativo, y eso de alguna manera significa poder preocuparme de lo que es el tema de la gestión de la gestión de la cultura nacional. Entonces, cuando yo veía el título y me parecía, y recibí la invitación de César para participar, decía, me parece un tema en principio sumamente valioso, pero reconocía lo valioso de estar ahora en este grupo eh, con diferentes profesionales hablando de los problemas del país. Sinceramente, yo creo que nuestra sociedad dejó por un buen tiempo, ¿no es cierto?, la política y prefirió concentrarse en los problemas individuales más que en los problemas nacionales. Entonces me parece interesante, digamos, que comencemos nosotros a recuperar esta vocación, este compromiso social más allá de nuestra individualidad. Y también, no solamente entrar al comentario, a la intervención desde lo coyuntural, sino ver un poco el tema estratégico. Nosotros estamos en una sociedad, yo lo escuchaba a Lucho, ¿no es cierto?, una sociedad que deberíamos, quizás todos, tener y compartir esa visión exitosa de país, ¿no? Todos los indicadores que nos ha mostrado el Lucho son para despertar el orgullo de cualquier ciudadano en cualquier país. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué es lo que ha fracasado? ¿Qué es lo que lleva a que nuestro país tenga una cultura de enfrentamiento, una cultura de falta de dirección? Yo les planteo, creo que la analogía del Perú, nosotros somos ingenieros, la mayoría seguramente trabajamos en empresas, ¿no? Creo que la analogía real es que estamos en una empresa con una serie de fortalezas, con una gestión económica muy fuerte, muy importante, pero hemos tenido lamentablemente una gerencia y un directorio que lamentablemente han casi destrozado la empresa. Fíjense la fortaleza de la empresa para que una gerencia y un directorio con corrupción y con ineficiencia no haya producido la quiebra hasta ahora de la misma empresa y en este caso del país. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos esperar en el 2021? ¿No? Yo diría, hay temas a resolver, digamos, si entramos en un análisis, hay temas de coyuntura, hay problemas de coyuntura, donde señalamos evidentemente la pandemia y el contexto electoral, y problemas y expectativas estratégicas que debemos tomar en cuenta. En esta misma analogía de ser parte de una empresa, ¿no es cierto?, y cambiamos y ya no vemos las perspectivas para el 2021 de nuestro país, sino de la empresa, seguramente vamos a tener que resolver problemas coyunturales, cómo resolvemos el tema del trabajo remoto, el flujo de caja, pero también seguramente pensaríamos en qué cosa es lo que nos va a pasar en los años futuros. ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer para mantener un desempeño exitoso? ¿Qué cosas hay que corregir? ¿No es cierto? Y entonces creo que de ahí surge esta necesidad de evaluar cuáles son los problemas estratégicos y cuáles son las expectativas estratégicas también que debemos tener siempre en cuenta. El Lucho, digamos, ha descrito con mucha precisión toda la situación actual en el entorno de la pandemia, ¿no? Yo creo que difícilmente, y como él lo señalaba, hay estimaciones que se hicieron antes de la segunda ola, realmente es un futuro totalmente incierto y de repente incluso deberíamos ponernos a pensar en convivir con el COVID, ¿no? Esta ilustración que ponen, una ilustración creo que de la década del 50, 60, donde están en las ciudades y las personas desfilando con un casco de vidrio, ¿no? De repente el ser humano va a tener que evolucionar hacia eso si este virus
sigue mutando, ¿no? Pero como no queremos ser pesimistas, asumamos pues de que hay efectivamente las posibilidades científicas para corregirlo. Pero tenemos que convivir en esa situación y los negocios y las sociedades tienen que saber convivir y saber adaptarse, como señalaba Lucho en esa última diapositiva, ¿no? Esa capacidad de adaptarse al cambio. Tenemos una relativa estabilidad económica que Lucho ha desarrollado con brillantez. Debemos, por lo tanto, tratar de mantener el funcionamiento económico. Dentro de ello hay sectores que la tienen más difícil, como todos los temas de turismo y hotelería, ¿no? Hay efectivamente un desempleo, ¿no es cierto?, en este entorno coyuntural, y sobre todo de las personas, de los jóvenes, ¿no?, de esa población que está viendo afectada por no solamente el COVID, sino, como bien nos señaló Lucho, por el tema de la migración que hemos recibido, ¿no? Gente que no trabaja, no estudia, ¿no es cierto?, porque no tiene los ingresos, porque los cargos de cajeros, mensajeros, etcétera, que antes los sectores, los jóvenes de los sectores populares las asumían, ahora tienen mayores dificultades. Y un tema que no sé por qué no terminamos de revisar, que es el tema de la vacuna peruana, ¿no? Que debería ser algo a invertir de repente en estos momentos en los que hay, como señalaba Lucho, liquidez, invertir para ver qué tan bien funciona ello. El otro tema coyuntural es el contexto electoral. Yo planteo desde desde la formación adicional a la ingeniería, que nosotros estamos viviendo realmente una crisis de la democracia. Una crisis de la democracia porque la gran mayoría de las personas, de la gran mayoría de los ciudadanos, no tiene capacidad para elegir. Vamos al acto de votación y no tenemos capacidad para elegir. Es como que yo llegue a una farmacia y quiero comprar un remedio y no tengo la menor idea, ¿no es cierto? Porque el remedio de repente tiene 3 etiquetas y es lo mismo, no sé qué remedio elegir. Eso nos pasa últimamente en las elecciones. No sabemos por quién votar. Las elecciones municipales fueron la mejor demostración de ello. Veíamos letreros con nombres de pilas y logos de partidos que no los conocíamos. Creo que hay un problema de cultura ciudadana, de cultura democrática muy grave en nuestro país, producto de que vivimos algo así como un momento de post-trauma, ¿no es cierto? El caudillaje está muy vinculado a nuestra cultura por esta educación autoritaria que recibimos y por otro elemento importantísimo que me parece que es la exclusión. La exclusión está instalada en el cerebro de los peruanos. Nosotros, desde que se dio la independencia, los caudillos peleaban y los caudillos siguen peleando. Y hoy día la región sur, el norte, el oriente, todavía no terminamos de integrarnos. Entonces, luego viene Sendero, aleja a la ciudadanía digamos, de los partidos democráticos, el voto preferencial, y terminamos con un caudillaje nuevamente que complica, al no haber ideología partidaria, el logro del consenso. Si nosotros fuéramos una sociedad donde hay una izquierda moderada, hay una centro-izquierda, ¿no es cierto? Es más fácil, donde la derecha, tenemos derechas de centro, o sea, donde los criterios ideológicos para aplicar un programa están claros, entonces sería mucho más fácil el ejercicio democrático. Pero no, lo que vivimos ahora es prácticamente grupos de barras bravas, donde alguien dice que participa de un movimiento político a partir de insultar al candidato del otro partido. Entonces, esto nos lleva a una situación muy complicada en términos justamente de mantener el modelo de economía social que nosotros, este modelo de economía social de mercado, que nos ha llevado a los resultados que ha demostrado Lucho Abad. A ello nos ha llevado, ¿no? Debemos, por lo tanto, ser parte de ese voto consciente. Por eso decía que es importante que se haya dado esta reunión para justamente poder tener un voto que no sea por lo que dice tal o cual sujeto, sino por lo que representa. La ineficiencia del Estado, en términos de problemas estratégicos, la corrupción y la ineficiencia del Estado es lo más grave. Lucho lo ha señalado bien, la caída del PBI, 17.000 millones, ¿no es cierto?, el año pasado, pero el costo de corrupción es 23.000 millones de acuerdo a la Contraloría, el 2019. Y si esto lo ponen ustedes en hospitales o como
hoy día el comercio lo publica, son, digamos, hospitales completos con equipamiento que se han podido construir. Entonces, cuando alguien se pregunta, oye, ¿cómo esos resultados que nos muestra Lucho Babá son excelentes y por qué nos falta tanto? Nos falta tanto por justamente la corrupción estatal y empresarial que hemos vivido. Desde el alcalde, ¿no es cierto?, que contrata a la constructora del cuñado y deteriora y dilapida los recursos. Junto a ello, nos estamos acostumbrando a algo que antes era México o Colombia, el narcotráfico, el sicariato, la minería ilegal, el desacato a la autoridad, ¿no? Ayer en el noticiero, ayer o antes de ayer en el noticiero, un señor que simplemente empuja, atropella a alguien que le está poniendo un cepo a su vehículo y no le interesa, ¿no? ¿Por qué? Por estos problemas de ineficiencia en la gestión del Estado, ¿ok? En términos de expectativas, para tratar de cerrar rápidamente esta intervención, en términos de expectativas, yo creo que lo primero que desparejamos, ¿no es cierto?, planeamiento estratégico alguna vez, lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿cuál es la misión de nuestra sociedad y cuál es su visión de futuro? ¿No? Y evidentemente la misión que nosotros tenemos es proponernos construir una armonía social. No estamos hablando una cosa utópica. En los años 80, 90, ¿no es cierto?, vivimos una situación que costó miles de muertos al país. ¿Por qué? Por los mismos factores no resueltos ahora, la corrupción y la discriminación, que originaban que sectores de la población consideraran que no tenían nada que perder y que lo único, como lo vivíamos en la Universidad de Ingeniería, que les estudiamos en la década del 70, amigos nuestros se iban a coger un arma y a militar en Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, porque había que hacerlo, por idealismo, porque no había nada que perder, pero estaba el conflicto social. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos para construir esa armonía social? ¿No es cierto? Ese desarrollo humano que tiene que ver con lo económico, corrigiendo la corrupción y la ineficiencia, pero que tiene que ver con la sostenibilidad social y ambiental, como cuando Lucho señalaba el tema del capitalismo consciente. Tenemos que desterrar el tema de la exclusión de nuestras mentes, ¿no es cierto? Porque su costo es altísimo. Y en términos de visión, yo decía, si le preguntamos a los jóvenes, ¿no?, ¿cuál es la visión de futuro del país? Lucho decía, China se plantea en tantos años determinadas metas, ¿correcto? Determinadas metas de crecimiento. ¿Qué cosa es lo que interiorizamos nosotros como sociedad, como los líderes, digamos, líderes políticos, los ciudadanos, la empresa? Decimos, oye, somos un país, vamos a ser los primeros en Latinoamérica, vamos a ser los primeros en la costa del Pacífico y nos mentalizamos para ello. ¿Y cómo? Hemos visto la cantidad de fortalezas que tenemos, pero cuando decimos el Perú es un país minero, ¿no es cierto?, inmediatamente la exclusión de base genera la presencia de elementos políticos que van inmediatamente a frustrarlo, como ahora se está intentando con el agro. Tenemos la posibilidad de ser un país minero, un país agrícola, un país pesquero. El turismo y los servicios han tenido, digamos, un potencial enorme en nuestro país. Requerimos, evidentemente, una estabilidad normativa y económica. Entonces, al ser conscientes de a dónde vamos, podemos orientar mejor a nuestro país y podemos elegir mejor. Tenemos oportunidades, ¿no es cierto? La industria de la forestación, la industria naval, y tenemos, como digo, estas debilidades en educación y justicia para construir ese país. ¿Cuáles son las debilidades en la educación y la justicia? Yo creo, haciendo esto muy rápido para cerrar, que tanto la educación y la justicia, los sistemas de educación y la justicia en nuestro país, tienen que ser rediseñados. Está demostrado que los procesos con los que están organizados no funcionan. Tenemos una educación donde de los 7, 8 millones de niños y adolescentes que están en la educación pública, 5 millones y pico están en colegios públicos. Colegios que más de la mitad no tienen ni siquiera servicios higiénicos. No, o sea, y si tuvieran una infraestructura, el responsable del aprendizaje, que es el docente, tiene problemas graves
para comprometer a un niño y a un adolescente. El director del colegio, la organización, el director del colegio no tiene capacidad ni de premiar ni de sancionar. Y bueno, hay temas de un sector educativo en este momento paralizado por una serie de normas de control que realmente atentan no solamente, digamos, a nivel de la educación básica y de la educación superior. O sea, esta lógica de nuestra sociedad en la que el Estado es el que tiene que resolver todo. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo está interiorizado eso en nuestra sociedad, cuando el periodista va y le pregunta al chofer del micro por qué sus pasajeros no tienen mascarilla o no tienen máscara facial. Y no le pregunta al ciudadano, ¿no? Porque es la lógica autoritaria, es la lógica que el Estado es el que resuelve. El Estado tiene que normar, el ciudadano no. Y el sistema de justicia, para terminar, el sistema de justicia igual de ineficiente. Y sin educación y sin justicia no hay manera de instalar valores en una sociedad, ¿correcto? Y tenemos efectivamente el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía con demostraciones permanentemente de corrupción que implican un rediseño meritocrático de ellos. Ese es, creo, el reto que quería exponer. Debemos evitar nosotros el deterioro del modelo social de mercado que ha generado los éxitos que brillantemente ha expuesto Lucho Babá y resistir, como bien decía, resistir en esta crisis, pero para ello requerimos eliminar la corrupción y lograr eficiencia para poder tener esa capacidad de adaptación al cambio. Muchas gracias.